Nuevo tema, ¿no? Exactamente, pero en el nuevo tema habíamos quedado, si no estoy mal, habíamos terminado de hablar de las fuerzas intermoleculares. No, profe, habíamos quedado en simétrico y asimétrico. Polares, sí. Moléculas polares. Sí, por eso, ya habíamos hablado de fuerzas intermoleculares, dipolo, dipolo, puente de hidrógeno, fuerzas de London. Acá, Sí, en polares. exacto, habíamos explicado simetría. Sí, señor. Y esto de cuando interactúan las fuerzas de moléculas de diferentes sustancias, también. Claro, nosotros debimos haber llegado hasta acá, chicos. Hasta este cuadrito, este mapa conceptual o mapa mental que resumía todo. ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Sí, hasta ahí entonces llegamos. Listo, perfecto. Ya teniendo eso, entonces vamos a partir de que para hoy vamos a hacer ejercicios donde ponemos en práctica todo eso que vimos la clase pasada. Yo les voy a ir explicando cómo se hacen esos ejercicios y cómo pueden llegar a salir estilo parcial. Bien, primero antes de ponernos a hablar de eso, nosotros como ya sabemos cuáles son moléculas polares y cuáles son apolares, de acuerdo a la simetría, y que pues también eso les sirvió para el parcial, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Entonces podemos saber, de acuerdo a eso, en el caso de las moléculas polares, que son solubles en agua. ¿Listo? Estamos hablando en cuanto a la solubilidad. Y a las moléculas apolares, que son insolubles en agua. Bien, son insolubles en agua. Entonces, polares solubles, apolares insolubles. Ahora sí, ya teniendo en cuenta todos esos conceptos, vamos a comenzar a resolver estos ejercicios. El primero de esos ejercicios es el siguiente. Indique dónde se presenta enlace dipolo-dipolo. Bien, entonces, para saber eso, ¿a ustedes qué se les ocurre hacer? En estas cuatro opciones, ¿qué debo hacer para decir es dipolo, dipolo o no? Ah, chicos, ¿qué analizaríamos? Que tengan fuerzas de atracción en sus moléculas polares. Dijiste ahí una cosa que es fundamental, es clave, polares. Polares. Listo. Si son polares, en cuanto a la simetría, ¿qué serían? ¿Asimétricos? Sí, polares son asimétricos. Listo, polares son asimétricos. Perfecto, entonces eso es lo que nosotros debemos definir dentro de estas cuatro estructuras. Vamos con la primera. La primera, ¿ustedes creen que es polar o apolar? Voy a demostrarles acá que esa sería apolar. Tenemos el carbono con sus hidrógenos, que son tres, unido a un carbono que tiene dos, acá otro hidrógeno, y unido a otro carbono con tres hidrógenos. ¿Ustedes qué creen? ¿Esta molécula es polar o apolar? Apolar. ¿Cómo? Apolar.
Apolar, perfecto, porque es simétrica. Entonces, acá no se presentaría el enlace dipolo-dipolo. ¿Cuál hay más creen que es simétrica, o sea, apolar? Tenemos otras tres opciones. La D. La C. La D es esto. Entonces, lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. Esta tampoco iría. Y la B y la C. La B y la C ya acá por descarte. Esas sí son asimétricas. Y ya les voy a hacer acá la demostración. Por ejemplo, yo tengo esta molécula de CH3, CO, CH3. ¿Cierto? Entonces, si yo hago la estructura de Lewis, voy a hacerla acá de manera rápida. Acá estarían los hidrógenos unida a un carbono y ese carbono unido a otro carbono aquí, aquí y aquí. Estaría unida esta a un carbono, este carbono estaría unido a un oxígeno y ese oxígeno debe tener un doble enlace y el oxígeno, como está en el grupo 6, debe tener esto: 2, 4 y 6. Esta es la estructura de Lewis para esta molécula. Entonces, ¿esa molécula es qué? ¿Polar o apolar? Polar. Polar, excelente. Entonces, esta molécula sí sería dipolo-dipolo. Esta sí. Y H2S. 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 H2S tiene el siguiente comportamiento. Azufre, acá dos hidrógenos. Y el azufre, recordemos que está en el grupo también 6A. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Esta sería polar o apolar? Polar. Polar, exactamente. Recordemos que estos punticos libres hacen que haya polaridad hacia ese lado. Así como esta. Entonces, esta del H2S también es una molécula que es polar. Por lo tanto, la respuesta B y C son correctas. ¿Listo? Hacen referencia a dos moléculas que tienen el enlace dipolo-dipolo. ¿Listo? ¿Quedó comprendido cómo se hizo ese punto? Sí, señor. Profe, yo no entiendo es cómo usted hace las moléculas. O sea, para uno, o sea, si uno tiene la fórmula para hacer las moléculas. O sea, ¿cómo las organiza uno? Bueno, ahí simplemente es como empezar a hacer uso de lo que vinimos aprendiendo en la parte de la estructura de Lewis que yo les decía. Pues acá no se presenta, digamos, estados de oxidación, no se dice grupo. Yo las organizo como por la práctica, ¿no? Y basándome en el número por ejemplo, estas como son de química orgánica, son más fáciles, mira. Acá no me están diciendo, o sea, perfectamente me podrían decir lo siguiente: C3H6O, ¿sí o no? Pero acá me las están desglosando, me están diciendo, esta es una parte, esta es otra parte. Por eso se hace más fácil hacer esa estructura de Lewis. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, porque esto es esto mismo. Entonces, pero esto mismo
es más fácil de entender. Y yo con esto mismo saco más fácil esta estructura de Lewis. ¿Listo? Entonces yo les doy ahí como el orden y la cantidad de los átomos para que ustedes no tengan problema al hacer la molécula. Sin embargo, también me estoy tomando el trabajo de explicarles cómo se hace. ¿Sí? Profe, una pregunta. Bueno, El grupo, si es el grupo, sí. Según el grupo, de mayor a menor también se podrían organizar o de menor a mayor. ¿en qué aspecto? Para la fórmula de Lewis. Para la estructura de Lewis, no, el grupo lo que nos ayuda a tener en cuenta es los electrones de valencia, los punticos. ¿Ves? Por ejemplo, acá yo puse para el oxígeno, el grupo me ayudó simplemente para saber cuántos puntos debían acompañar al oxígeno. Acá para el azufre, el grupo me ayudó para sacar cuántos punticos iban alrededor del azufre. Profe, es que digamos, yo aprendí en el colegio que para hacer esa estructura, o sea, que uno ponía, digamos, el que estaba, o sea, ponía en la mitad primero el que estaba solo, luego el que le seguía y como que al final se ponían los hidrógenos y así, pero no me acuerdo bien cómo era. Ah, no, pues eso sí es cierto. El que tenga, por ejemplo, mayor cantidad de enlaces y el que tenga también mayor cantidad o sea, sea el del grupo más alto, es tendiente a ir en el centro. El hidrógeno es lo último que se ubica. Normalmente cuando nosotros vemos un carbono acompañado de otros elementos, el carbono va a ser el elemento central. Y después del carbono ya comenzamos a añadir el resto. En este caso, oxígeno y después el hidrógeno. Acá, por ejemplo, en este caso, veíamos que estaba el azufre, porque es el que tiene pues más electrones de valencia. Si tiene más electrones de valencia, entonces ¿yo qué hago? Pues lo pongo en el centro. Porque de acuerdo a si tiene muchos electrones de valencia, yo puedo decir, bueno, es más fácil ponerlo en el centro para que distribuya toda esa cantidad de electrones. ¿Sí? ¿O Sí, no? señor. Bueno, Sí. ¿tienen alguna otra duda al respecto? ¿O está todo claro? Bueno, vamos a seguir con el siguiente ejercicio, que es este. Indique dónde se presentan las fuerzas de London. ¿Cómo hago yo para saber cuál tiene fuerzas de London? Estas sí son en moléculas apolares, ¿cierto? Exacto, exacto. O sea, que tengan simetría. De estas tres, así a simple vista, ¿ustedes cuáles creen que tienen simetría? La C, Exacto, ahí le pegaste. Esa es la única. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a analizar H2S, ya la habíamos acá tratado. ¿Sí o no? Acá arriba ya lo habíamos tratado, habíamos dicho que era dipolo-dipolo, entonces fuerzas de London no, esa descartada. Esa descartada. NH3 es un puente de hidrógeno, entonces esta descartada. Recordemos que para saber si es puente de hidrógeno, el hidrógeno debe ir unido al flúor, al oxígeno o al nitrógeno. En este caso estaba unido al nitrógeno. Y esta molécula CH3OH, pues es así, CH, acá tres H's, otra y otra, CH3, y acá unido al oxígeno, y el oxígeno unido al hidrógeno.
¿Listo? Esta sería entonces una molécula polar, la SH3OH. Entonces, si es polar, si no tiene simetría, entonces esta tampoco la consideramos. Y CCl4 sí sería la única que es simétrica. ¿Por qué? De todos modos, CCl4 tiene un átomo de carbono y 4 de cloro ubicado de esta forma. ¿Listo? ¿Quedó entendido ahí ese puntico? Chicos, Sí, Sí, señor. Sí, señor. señor. bien. Ahora vamos para el siguiente punto. El siguiente punto es: ordene en forma decreciente el punto de ebullición de los siguientes compuestos. ¿Cómo se les ocurre que se puede hacer ese punto? ¿Qué se les ocurre? Yo les digo si sí se arranca por ahí o no se arranca por ahí. ¿Qué creen? Mirando el número de hidrógenos. No, no necesariamente. ¿De qué otra manera? A ver, piensen mejor. Profe, depende si es esto, puente de hidrógeno, dipolo y fuerza de London. Exactamente, eso. Porque si nosotros recordamos que al principio de fuerzas intermoleculares veamos que una que tenía menor punto de ebullición tenía menores fuerzas intermoleculares que la que tenía un mayor punto de ebullición, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Sí o no, Sí, chicos? profe. Sí, señor. No, profe. ¿No? O sea, no vieron el video. Yo les había puesto una línea de escala que acá era 100 grados centígrados y acá era 80, representando que este era el punto de ebullición de una sustancia A. Ah, sí, Y, ahí tenía que ver la energía, ¿no? Hay que exacto. utilizar la energía. Y acá este era el punto de ebullición de una sustancia B. Y esto quería decir que la sustancia B, como tenía mayor punto de ebullición que la sustancia A, eso quería decir que las fuerzas intermoleculares eran mayores. ¿Sí se acuerdan? ¿Ahora sí o no? Sí, 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 profe. Listo. Sí, señor. Entonces, habíamos también dicho en el mapa mental que el puente de hidrógeno era más fuerte que el dipolo-dipolo. Y que el dipolo-dipolo era más fuerte que las fuerzas de London. ¿Sí se acuerdan de esto? Sí, señor. Bien. Señor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el punto de ebullición de una sustancia que tenga puente de hidrógeno, este punto de ebullición, va a ser mayor que el punto de ebullición de una sustancia dipolo-dipolo. Y ese punto de ebullición de una sustancia dipolo-dipolo va a ser mayor que una sustancia que tenga fuerzas de London, ese punto de ebullición. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que tengo que hacer acá es determinar qué fuerzas tienen cada una de estas tres, ¿cierto? Comencemos. La primera, ¿qué tipo de fuerza tendría? CH4. ¿Apolar? Esa es apolar. Si es apolar, hay una sola fuerza que es apolar. ¿Cuál es?
La Para fuerza de London. London. Fuerza La de fuerza de London. London. Fuerza de London. Esta es apolar. Ah, espérenme, chicos, que ya se va a cortar. No quiero que yo me quede hablando solo y ustedes como también como hablando solo. Espérenme, corto la videollamada y hacemos una nueva, ¿vale? Vamos a comenzar nuevamente, a retomar. Bien. Listo, perfecto. Acá. Por favor, los que tengan el micrófono así encendido o lo utilicen solo para cuando tengan preguntas, chicos. Bien. Entonces estábamos diciendo que las fuerzas de London son apolares, las dipolo y dipolo son polares, así como los puentes de hidrógeno, ¿cierto? Bien, ya vimos que el CH4 es apolar, por lo tanto, esto va a ser fuerza de London. Listo. La segunda molécula, ¿qué puede ser? ¿Qué se les ocurre? Si ven acá estos dos junticos. H5O. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Un puente de hidrógeno? Exactamente. Ese es un puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es fácil de detectar porque nosotros sabemos que el puente de hidrógeno es el hidrógeno unido a cualquiera de estas tres moléculas. Listo, acá está la unión del hidrógeno con el oxígeno, entonces ese es puente de hidrógeno. Y por último, ese HCl, ¿qué sería? ¿Dipolo, dipolo? Exactamente. Es un dipolo, debido, pues ya ese ejemplo lo habíamos tocado, ¿no? Cuando vemos un ácido normalmente es dipolo-dipolo y los ácidos son polares y por lo tanto esa es la propiedad que les permite solubilizarse en agua. Listo, ya sabiendo esto que la primera es fuerzas de London, la segunda puente de hidrógeno y la tercera dipolo-dipolo, podemos hacer la siguiente. Uy, están como regañando a alguien. A Alejandro le está regañando la mamá. Bueno. Entonces, ya sabemos eso. Fuerzas de London, puente de hidrógeno y dipolo-dipolo. Lo único que nos resta hacer es organizarlo. Organizarlo de acuerdo a esta escala que nosotros plasmamos en este apartadito. ¿Quién es puente de hidrógeno? Pues el puente de hidrógeno es C2H5OH. Listo. ¿Ese es mayor que quién? Que el dipolo-dipolo. ¿Quién es dipolo-dipolo? HCl. ¿Y ese es mayor que quién? Que el de las fuerzas de London, que es el CH4. Entonces, esto es 4, parece un 1, 4. Entonces esa sería la forma de ordenarlos decrecientemente de acuerdo al punto de ebullición. ¿Listo, chicos? ¿Quedó entendido? Sí, señor. Bueno, entonces puede ocurrir acá otra situación.
ustedes me hubiesen dicho lo siguiente, profe, ¿qué hubiese pasado si todas esas tres moléculas hubiesen sido un dipolo-dipolo? Si todas me hubiesen dado dipolo-dipolo, acá dio la fortuna de que me dieron tres diferentes y las podía distinguir, pero ¿qué pasa si son dipolo-dipolo? Pues si son dipolo-dipolo, todas las tres, a mí me debieron haber dado el peso molecular. Si son dipolo-dipolo, las tres. Las tres. Entonces yo tomo como referencia el peso molecular. ¿Y qué hago con el peso molecular? Pues tiene mayor punto de ebullición la que tenga mayor peso molecular y menor punto de ebullición la que tenga menor peso molecular. O sea que de acuerdo al peso molecular, yo ordeno en orden decreciente. Y listo, porque me estarían diciendo en el caso hipotético de que las tres son dipolo-dipolo. Entonces, si las tres son dipolo-dipolo y no puedo yo descartarlas con la estructura de Lewis y con la simetría, pues me toca acudir al peso molecular. ¿Listo, chicos? Entonces, para que eso lo tengan en cuenta si se enfrentan a ese tipo de situaciones en el parcial. ¿Listo? Como que se fueron todos. No. Profe, sí, señor, entendido. Ah, bueno, bien, Mariana, ya me Es hace que sentir estamos muy más concentrados, acompañado. profe, entonces por eso no respondemos. Listo, perfecto. Bien, entonces hasta acá está todo claro. Como está todo claro, vamos al siguiente punto. ¿Seguro está todo claro? ¿No hay preguntas ni nada al respecto? Profe, sería lo mismo con todas las tres, o sea, si fueran iguales. Sí, si fueran, por ejemplo, todas puente de hidrógeno, entonces miramos cuál es la que tiene mayor peso molecular y la que tiene menor peso molecular y empezamos a ordenarlas así de acuerdo al peso molecular. Lo mismo, si fuera fuerzas de London, aplica para todas, si son de la misma fuerza, ¿no? Sí, profe, si la pregunta, digamos, si hay un puente de hidrógeno y las demás son dipolo-dipolo, digamos, uno de puente y dos de dipolo-dipolo, ¿cómo se organizaría? La del puente sería la más fuerte, ¿no? Porque nosotros acá ya tenemos eso establecido. Puente de hidrógeno mayor que la dipolo-dipolo. ¿Sí o no? Iría primero la del puente de hidrógeno. Y ya entre las dos de dipolo-dipolo, yo tomo los pesos moleculares y los organizo. Digo cuál es la que tiene esas dos dipolo-dipolo, la que tiene mayor peso molecular y cuál es la que tiene menor peso molecular. Y entonces iría primero la puente de hidrógeno, segundo la dipolo-dipolo que tiene mayor peso molecular y después, por último, la dipolo-dipolo que tiene menor peso molecular. ¿Listo? Profe, y si sale una de solo de puente de hidrógeno o de fuerza de London, ¿también se definiría de acuerdo al peso molecular? Exactamente. Lo que yo les decía, acá en este caso pudimos que eran las tres dipolo-dipolo, pero pueden ser las tres o fuerzas de London, o pueden ser las tres puentes de hidrógeno. ¿Ya? Profe, una pregunta. Usted para el puente de hidrógeno dijo que, bueno, que era la unión con estos, ¿sí? Con estos elementos. Entonces, digamos, bueno, yo estuve mirando la estructura, pero digamos ahí el carbono no tiene nada que esto. O sea, no afectaría nada que tenga, o sea, que el resto sí forme como un puente de hidrógeno. No, acá eso se saca lo más fácil posible. Como no nos están dando muchos datos de estructura de Lewis,
ahí la decisión que nosotros tomamos es empezar a ver lo más sencillo posible cómo podemos determinar si un hidrógeno está unido a un oxígeno. ¿Listo? Gracias. Mira que yo acá no hice la estructura de Lewis, yo llegué y lo saqué así, sencillo. Porque no me dan muchos datos. Si les dan muchos datos, por ejemplo, que el grupo, que los electrones de valencia, los estados de oxidación, ahí sí hagan la estructura de Lewis y descarten todas las teorías. Pero si no nos dan mucho, eso quiere decir que debemos sacar conclusiones con poca información. A eso voy. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor, gracias. Bueno, listo, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, siempre que tengan una unión, siempre que tengan una unión, o sea, o sea, si me entiendes, siempre que tengan una unión OH, o ¿Por qué me cambió los audífonos? ¿Cómo dice que por qué cambiaste los audífonos? Daisy, oiga, ¿por qué le cambió los audífonos? Sí, sí. Tiene que respetar, Daisy. Los audífonos. es más, ya. Daisy es muy respetuosa, eso del cambio de los Respeta a su hermanito pequeño, Daisy, hola. Uy. Es más alto que yo y tiene 13. No es pequeño. Bueno, en fin, no vine a hablar de mi hermano, yo vine a preguntar. Siempre que vamos, o sea, una unión entre OH, OF, ON bueno, sí, tiene que tener como, si tiene algún numerito de eso, no importa. un numerito sería de esos FF. ¿cómo? O sea, por ejemplo, que tuviera O2H o F3H. No pasa nada, ¿cierto? Mira, te pongo acá ejemplos de puentes de hidrógeno. Por ejemplo, este es un puente de hidrógeno. Este es otro puente de hidrógeno. Este es otro puente de hidrógeno. Mira, un ejemplo para cada uno. ¿Listo? Acá yo dije en este caso que era puente de hidrógeno, pues porque estaba viendo lo siguiente, estaba viendo un H5H, un H5O, mire. ¿Listo? Bueno, parece que sí. Listo, sí, señor. O sea que nunca, o sea, no, en sí o sea, si no es, o sea, el H puede llevar número, el que no lleva el número es el flúor, el oxígeno ni el Pueden nitrógeno. llevar también. los dos, mira, para que no te compliques, los dos pueden llevar números, siempre y cuando esté conectado un hidrógeno a un flúor, un oxígeno a un nitrógeno. No importa el número que tengan, lo que importa es que estén Ok. ellos unidos. Y ya. ¿Listo? Listo, señor. Bien. Vamos con el último ejercicio acá. El último ejercicio. Dice, indique qué par de sustancias no se disuelven en agua. Entonces, si me habla acá que no se disuelve en agua, yo me voy aquí a este conceptico. Lo reviso muy bien para darme cuenta que las sustancias polares son las solubles en agua y las apolares las insolubles en agua.
Entonces, teniendo en cuenta eso, de que polares solubles en agua y apolares insolubles en agua. Primero, enuncio, ¿cuáles son polares? Puente de hidrógeno y dipolo-dipolo son polares. Y las fuerzas de London son apolares. Apolares. Bien, entonces en ese orden de ideas, polares solubles en agua, solubles, y apolares insolubles. ¿Listo? Entonces acá, yo ya les di a ustedes un simple caso de un puente de hidrógeno. Acá vamos a empezar a descartar. La condición para que se cumpla esto es que las dos moléculas que están separadas por el punto y coma sean insolubles en agua, o sea, apolares, deben ser las dos apolares. Si hay una sola polar, no descarto esa opción. Entonces, arranquemos a descartar. Yo aquí veo, acá veo un NH3, acá veo otro NH3, acá veo otro NH3. ¿Esas tres opciones se deben descartar? Sí. Sí, porque esas son polares. Ya cuando yo veo un puente de hidrógeno, digo, esa vaina es polar, por lo tanto es soluble en agua. Entonces, pum, descarto los NH3. Descarto esta, por lo tanto descarto la D, descarto la C y descarto la A. ¿Cuál me queda? La B. La B. La opción B, esas dos moléculas son apolares, es decir, simétricas. ¿Ustedes qué creen? La verdad es que sí. Si yo tengo C6H6, C6H6 y tengo CCl4, pues yo hago lo siguiente. Esto sí es, esta molécula sí es un poquito complicada para la estructura de Lewis porque necesitamos saber de química orgánica, sí, pero les estoy poniendo aquí el ejemplo. Esta estructura sería un anillo, sería un benceno, ¿no? Acá iría así, acá así, 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 así y así. Con 6 hidrógenos, acá un hidrógeno, acá otro hidrógeno, acá otro hidrógeno, acá otro hidrógeno, acá otro hidrógeno y acá otro hidrógeno. Listo, y CCl4 sería el cloro acá en el centro, el carbono, discúlpenme, carbono acá en el centro y acá los cloros alrededor. Listo, si nosotros partimos cada una de esas moléculas por la mitad, bueno, en un cuadrante, acá lo mismo y aquí lo mismo. ¿Qué puedo inferir? Lo de arriba igual a lo de abajo. Lo de la izquierda igual a la derecha. Por lo tanto, van a ser moléculas simétricas. Y si son simétricas, entonces van a ser apolares. Listo. La opción B es la que cumple esto de que es una sustancia que no se disuelve en agua. ¿Listo?
Ahí le expliqué cómo era que se analizaba para hacer este ejercicio. ¿Quedó claro? Profe, CH3OH también es un puente de hidrógeno. CH3OH, sí. Ese es un puente de hidrógeno, sí señor. Igual con uno solo, acá en este caso, pues habrían dos puentes de hidrógeno en una sola opción. Esta también es un puente de hidrógeno. Esta también. Y esta también. Todas serían puentes de hidrógeno menos estas. ¿Listo? Sino que yo me fijé por el ejemplo más común, el NH3, eso es fijo que es un puente de hidrógeno. ¿Listo? ¿Sí? Sí, señor. Bien. Entonces, bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer, después de haber visto todo esto, hasta ahí quedaría la parte del análisis de las fuerzas intermoleculares estructuralmente, ¿no? Ahora, esas fuerzas intermoleculares las vamos a relacionar con las propiedades de los líquidos. ¿Bien? John Herrera, que se le cayó el internet a Jason. No puede seguir, pero verá la grabación de la clase. Ah, listo. Bueno, propiedades de los líquidos. Las propiedades de los líquidos, principalmente las que vamos a ver nosotros, vamos a ver principalmente la densidad, presión de vapor, punto de ebullición, viscosidad y tensión superficial. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, si tiene 5 propiedades, vamos a ver más en detalle cuáles son esas 5 propiedades y qué relación tienen con las fuerzas intermoleculares. Bien, la densidad, ya sabemos nosotros que es la relación entre masa y volumen. Eso está ya bien aprendido, bien trillado, como dicen por ahí. Lo que a mí me interesa es esto, que las fuerzas intermoleculares son directamente proporcionales a la densidad. ¿Qué quiere decir? A más denso sea el líquido, mayores fuerzas intermoleculares va a tener dicho líquido. ¿Listo? Que si yo aumento la temperatura, esto es otro, cuando nosotros aumentamos la temperatura, ¿qué va a pasar con la densidad? La densidad va a disminuir. Aumento temperatura, disminuyo densidad. ¿Listo? Ahora, sabiendo eso, vamos a ver la presión de vapor. ¿A qué hará referencia la presión de vapor? Esta sí ya es un poquito más complicada. Se las voy a explicar aquí en un esquemita después de haber visto acá la definición. Ojo a lo siguiente. La presión de vapor, Alejandra Guzmán otra vez se salió. La presión de vapor es la presión que ejerce el vapor del líquido, el vapor, sobre la superficie del mismo, estableciendo un equilibrio dinámico entre el líquido y el vapor. Entonces, esto hace referencia a que tenemos una olla express, que en términos de ingeniería se puede decir que es un reactor. Está tapado y acá está el agua.
La ponemos a calentar. Este triángulo representa que vamos a aplicarle calor. De tal manera que, como medida de referencia, el agua llegó a sus 100 grados centígrados. Vamos a ponerles, bueno, técnicamente no es 100 grados centígrados, son 80. Vamos a dejarlo en 100 grados centígrados. El punto de ebullición del agua. Y también varía, pues obviamente, de dónde nos encontremos, ¿no? O sea, no ebulle a la misma temperatura en la costa o en Arcabuco o en el monte Himalaya. Entonces, ¿a qué hace referencia? Esto hace referencia a que a medida que va aumentando la temperatura y llega a su punto de ebullición, se producen las primeras burbujas de vapor, o sea, de gas. Cuando esto sucede, empiezan a romperse las fuerzas intermoleculares. Y cuando se rompen las fuerzas intermoleculares y empieza a evaporarse el agua, empieza a evaporarse, choca contra la superficie. Choca contra la superficie. Y entonces, también va quedándose parte de ese vapor como una especie de rocío sobre esta superficie, que es esa división entre el vapor y el líquido. Y esa presión que después está ejerciendo el vapor una vez que ha salido, esto lo hago con otro color. Esa presión que ejerce el vapor una vez se ha producido, esa presión sobre esa interfase, sobre ese equilibrio que puede verse que es entre el líquido y el gas. Esto acá, esa presión que se ejerce acá en la línea verde, esa es la presión de vapor. Eso quiere decir que para que la presión de vapor comience a darse, las fuerzas intermoleculares deben haberse roto. O sea, si se rompen, se debilitan. Se debilitan. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión de vapor, cuando aumenta, es decir, cuando está empezando a aparecer vapor, las fuerzas intermoleculares disminuyen. Fuerzas intermoleculares. En conclusión, la presión de vapor es inversamente proporcional a las fuerzas intermoleculares. Vamos a ver. Eso está acá. Fuerzas intermoleculares, inversamente proporcional a la presión de vapor. Y lo que yo les estaba comentando, de que cuando aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor. ¿Listo, chicos? ¿Sí? ¿Te quedó entendido? ¿Quedó claro? Chicos. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, siguiente, punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? El punto de ebullición también ya sabemos qué es. Sin embargo, hagamos acá un repaso. Es la temperatura a la cual la presión interna del líquido es igual a la presión externa. Y también cuando comienzan a aparecer las primeras burbujas que hacen entender que está empezando a romperse las fuerzas dentro del mismo líquido. Entonces, ¿qué pasa? Ya habíamos visto que son directamente proporcionales. El punto de ebullición es directamente proporcional a las fuerzas intermoleculares. Bien, eso quiere decir que a mayor sea el punto de ebullición, ya habíamos visto acá el ejemplo de que si tenemos una sustancia B con punto de ebullición de 100 grados centígrados y una sustancia A con punto de ebullición de 80,
la que tiene mayor fuerzas intermoleculares sería la sustancia B. Otra cosa, cuando se aumenta la presión, aumenta el punto de ebullición. ¿Listo? Ese es un dato adicional. Siguiente, vamos a ver qué es la viscosidad. ¿Ustedes vieron ese término de viscosidad en el colegio? Sí. ¿Qué es la viscosidad? No, sí, pues bueno, ya está ahí la descripción con la definición, pero ¿tú qué entendías por viscosidad? O sea, que digamos, es como lo que hace, es como esa resistencia que tiene para que no sea como totalmente sólido ni totalmente líquido, algo así. Ok. Bueno, pues resulta y pasa que en unos dichos un poco más simples de entender la viscosidad. Vamos a definirla así. Tenemos dos superficies inclinadas. Dos superficies inclinadas con los mismos grados. Vamos a poner acá 45 grados y acá otros 45 grados. La misma inclinación, la misma superficie. Lo que va a cambiar acá es la sustancia. Por ejemplo, yo voy a poner sobre esa superficie agua. Y en el otro caso voy a poner miel. ¿Cuál de estas dos sustancias baja más rápido? ¿El agua? El agua. Pues precisamente el agua baja más rápido que la miel, debido a la viscosidad, porque el agua pone menos resistencia a fluir por efecto de la gravedad. Y la miel sí pone más resistencia a fluir. Esa es la viscosidad, resistencia a fluir sobre una superficie por efecto ya sea o de la gravedad, que esa sería lo más ideal, o de pronto que nosotros pues ejerzamos ya una fuerza externa, pero la gravedad ya es una fuerza externa natural. ¿Vale? Ya sabiendo eso, la viscosidad acá está definida por eso mismo, es la resistencia que tiene un líquido a fluir sobre una superficie. ¿Qué pasa con las fuerzas intermoleculares? Pues esto mismo que hablábamos aquí, me da a entender, si yo hablo de las fuerzas intermoleculares, que la miel tiene unas fuerzas intermoleculares mucho más dominantes que las del agua. La miel es mayor a las fuerzas de la miel son mayores a las fuerzas intermoleculares del agua. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la viscosidad es directamente proporcional a las fuerzas intermoleculares. Así aparece acá. Fuerzas intermoleculares directamente proporcional a la viscosidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando hay un efecto de la temperatura? Cuando la temperatura sube, cuando aumenta la temperatura, la viscosidad empieza a disminuir. ¿Listo? Profe, en el parcial podría salir que, o sea, dos elementos y cuál de ellos es más viscoso. Si saliera una pregunta así, ¿cómo se haría? La viscosidad es una constante, ¿no? Tendrían que darte valores de viscosidad. Pero entonces tú, ¿qué puedes decir ahí? Por ejemplo, bueno, tenemos lo siguiente, tenemos esto.
Y tendríamos acá NH3 y espérenme, este dipolo, puente de hidrógeno y O2, vamos así. Es un ejemplo. De acuerdo a la viscosidad, me dicen acá, organice estas moléculas. Yo las organizo de acuerdo a la que tenga mayores fuerzas intermoleculares. ¿Cuál es la que tiene mayor fuerzas intermoleculares entre estas tres? Pues esta. Esta es la más fuerte. Después, ¿quién seguiría? Esta. Y después, esta. De tal manera que yo digo, ¿cuál es el más viscoso? NH3. ¿Quién él es más viscoso que el HCl? Y el HCl es más viscoso que el O2. Eso sería en el parcial un ejemplo de organización de moléculas en cuanto a la viscosidad. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Bueno. Bien, y por último, tenemos acá a la tensión superficial como propiedades de los líquidos. Tensión superficial. Entonces, ¿qué es la tensión superficial? Tensión superficial se denota como la capacidad que tienen los líquidos de reducir su superficie. Pero entonces, ¿por qué lo hacen? Pues porque es la resistencia que opone un líquido a ser penetrado debido a la organización molecular de la superficie. Esta propiedad de los líquidos es la que, por ejemplo, impide que un mosquito se pare en el agua y se hunda. Ya pues si de pronto es un animal con mayor peso, pues ya rompe esa resistencia que está poniendo el agua. ¿Listo? Esa es la causante de eso. De que, por ejemplo, tenemos acá la superficie de agua. Ella, molecularmente, tiene algo que opone cierta resistencia acá en la superficie. En toda la superficie tiene cierta como presión. Cierta presión, acá representada por las flechitas. Que si esta presión es igual a la presión que le va a ejercer un cuerpo externo, en este caso yo les hablaba del mosquito. Mosquito ahí. Pues. Continuando con la tensión superficial, entonces habíamos dicho que era esa resistencia que oponía el líquido a ser penetrado por una fuerza externa, que en este caso estábamos hablando del ejemplo de por qué no se hundía un mosquito. Acá poníamos el mosquito, estaba a sus paticas, disculpen ahí el dibujo. Entonces acá, ejercía con su peso, que es masa por gravedad, ejercía una presión acá sobre la superficie. Si esa presión de la superficie era igual al peso, entonces podría haber un equilibrio y no hundirse. ¿Cuál otra condición puede suceder para que un objeto no se hunda? Pues que el área sea un área grande. Y recordemos que si un área es grande, la presión va a disminuir. La presión sobre la superficie, por lo tanto no se va a hundir. Pero entonces, esa sería entonces la definición para la tensión superficial. En cuanto a las fuerzas intermoleculares se refiere, entonces, ¿cómo se verían ellas relacionadas?
pues son directamente proporcionales. Las fuerzas intermoleculares son directamente proporcionales a la tensión superficial. Entre mayor tensión superficial haya, mayores serán las fuerzas intermoleculares. ¿Listo? Y a mayor temperatura, menor tensión superficial. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo llego a calentar esta agua, a esta agua le aplico acá energía, el mosquito se va a hundir. ¿Qué quiere decir? Entonces, a mayor temperatura va a disminuir la tensión superficial. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Bien, listo, perfecto. Lo último que nos queda es ya la última parte de lo que sería este corte, lo que sería este parcial, el estado gaseoso. Vamos a hacer ejercicios de gases. El estado gaseoso, vamos a ver qué hora es. Alcanzamos a ver unas cositas. El estado gaseoso, primero que nada, va a tener como objeto de estudio 4 propiedades. ¿Cuáles son esas 4 propiedades? Las principales propiedades a medir dentro del estado gaseoso va a ser, primero, la temperatura. Esa temperatura no se debe dar en grados centígrados. La temperatura siempre se debe dar en Kelvin. ¿Listo? Y ya sabemos que para pasar de centígrados a Kelvin, Kelvin es igual a grados centígrados más 273. ¿Listo? La siguiente propiedad, aparte de la temperatura, es la presión. ¿Qué es la presión? Son las fuerzas que ejercen las partículas sobre el espacio que las contiene, sobre el recipiente. Entonces, si yo digo acá que quiero medir o hacer referencia a la presión en el estado gaseoso, siempre vamos a trabajar, como acá trabajamos la temperatura en Kelvin, para la presión va a ocurrir que la debemos trabajar es en atmósferas. ¿Listo? Temperatura en Kelvin, presión en atmósferas. Y para pasar de atmósferas a otras equivalencias, vamos a decir que una atmósfera son 760 torr o 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera también es igual a 101.325 pascales y 101.3 kilopascales. ¿Listo? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es hablar de volumen. ¿Qué pasa con el volumen? El volumen viene dado o expresado en litros. Siempre cuando nosotros hagamos ejercicios de gases vamos a expresar el volumen en litros. Y viene definido el espacio donde se mueven las moléculas. O sea, el volumen va a ser el volumen del recipiente que contenga al gas. Viene definido por el recipiente. Como viene definido por el recipiente, debemos ver las equivalencias de litros. Un litro es igual a 1000 mililitros y a 1000 centímetros cúbicos. Lo mismo, un metro cúbico es igual a 1000 litros. Listo. Por último, vamos a ver qué otra propiedad de la materia, pues va a ser la cantidad de materia o lo que nosotros llamamos como número de moles. Las moles. Dicho de otro modo, entonces, vamos a hacer un resumen. Las propiedades que se miden para los gases van a ser temperatura dada en Kelvin, presión dada en atmósferas, volumen
dado en litros. Y moles, pues, dado en moles. Esas serían las 4 propiedades que nosotros debemos medir y las unidades que nosotros debemos trabajar en la parte de los gases. Otra cosa adicional que podemos decir es que la densidad para los gases, a diferencia de la de líquidos y la de los sólidos, se va a dar con las unidades de gramos sobre litros. Gramos sobre litros. Esto para gases. ¿Listo? Gases. Por último, para comenzar a comprender bien los ejercicios, cuando nosotros nos hablen de condiciones normales y de condiciones ambientales, vamos a tener en cuenta que se debe tener cuidado con estos conceptos. ¿Por qué? Porque condiciones normales hace referencia a que un gas se mide en las condiciones de una presión de una atmósfera y a una temperatura de 0 grados centígrados. Bueno, acá ponemos 0 grados centígrados. ¿Listo? Esto para las condiciones normales. Lo otro, para las condiciones ambientales. Yo tengo una presión también de una atmósfera, porque el ambiente tiene una presión atmosférica de 1 aproximadamente, o sea, en promedio, y la temperatura va a estar tomada en base a 25 grados centígrados. Listo, esta es la diferencia. Por eso es que yo al pasar estos 0 grados centígrados a Kelvin, me resulta esto en 273 Kelvin. Y esto, si le sumo 273, me da 298 Kelvin. ¿Listo? Esa es la diferencia entre condiciones normales y condiciones ambientales. Condiciones normales. Presión igual a una atmósfera. Temperatura igual a 0 grados centígrados, que es igual a 273 Kelvin. Y las condiciones ambientales, presión, una atmósfera, al igual que las condiciones normales, pero con una temperatura diferente. La temperatura es 25 grados centígrados, que es la temperatura ambiental. Lo que significa que esos 25 grados centígrados son iguales a 298 Kelvin. ¿Listo? Ahora, ya sabiendo esto, habiendo visto esta pequeña aclaración, esta pequeña introducción y pues aclaración de conceptos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a comenzar a ver cada una de las leyes de los gases. ¿Cuáles son las leyes que rigen a los gases? Bien, en cuanto a leyes de los gases, vemos que existen las siguientes leyes. Primero, ley de Boyle. Esa ley de Boyle a mí me habla de que la presión, bueno, lo otro que les voy a decir es que partiendo del principio, voy a demostrar cómo se saca la fórmula, ¿no? ¿Sí quieren que les diga eso? ¿Cómo, por qué, de dónde sale esa fórmula? ¿O quieren que les... ¿Sí? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces voy a demostrar cómo es que esa fórmula para la ley de Boyle es que sale. Yo parto del principio de que, según Boyle, la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Listo? Entonces, si yo quiero convertir esto en una ecuación algebraica, voy a decir que la presión es igual a K sobre B. Siempre voy a poner la K aquí a la derecha, acompañando a lo que pues
a lo que estemos relacionando, que en este caso es el volumen. ¿Qué es la K? La K es una constante. Ya después, más adelante, veremos de dónde sale esa constante, el valor de esa constante. Entonces, si tengo esta ecuación, ¿listo? Esta ecuación de acuerdo a esta ley que planteó este señor, que la presión es inversamente proporcional al volumen. Voy a exponer el gas a unas condiciones iniciales y a unas condiciones finales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo transformo esta ecuación exponiéndola a unas condiciones iniciales, esto me quedaría presión inicial es igual a K. La K no le pongo ni inicial ni final porque es una constante, es la misma tanto al principio como al fin. Y volumen inicial. Y asimismo con las condiciones finales. Presión final es igual a K sobre volumen final. Es esto mismo. Presión inicial me da como resultado esta y presión final me da como resultado esta. Bien. Entonces, si yo despejo acá, hago el despeje de las constantes en cada una de estas ecuaciones. Voy a despejar acá las constantes, tanto aquí como aquí. Entonces, lo que yo hago es K igual a presión inicial por volumen inicial. Y K es igual a presión final por volumen final. ¿Listo? Eso viene del despeje de aquí y del despeje de aquí. Lo último que yo tengo que hacer es igualar estas K. Igualo esta K con esta K. Cuando yo las igualo, me queda presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. Esta sería la ecuación que me describe la ley de Boyle. Vamos a ver. Vamos a ver acá abajito y nos damos cuenta que efectivamente esto que está resaltado en amarillo, esto que está resaltado en amarillo, esta es esta misma ecuación. Entonces ya hemos demostrado cuál es la ecuación para la ley de Boyle y de dónde sale. ¿Listo? Ahora, ¿hasta ahí alguna inquietud? No, señor. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es poner en práctica a esa ley de Boyle, haciendo un ejercicio muy sencillo, que de hecho yo ahí ya se los dejé solucionado, para que ustedes lo repasen. Sería este. Profe, qué pena, una pregunta. Es que estoy viendo en el documento del corte 3 y solo está hasta propiedades de los líquidos. El documento yo lo estoy actualizando, yo lo voy a estar, de hecho le voy a agregar más cosas porque nos faltan más temas. Yo lo subí al Drive y de acuerdo, y él se va actualizando solo. Si ustedes lo descargaron, lo más probable es que esté desactualizado, porque yo el documento yo lo voy creando en tiempo real. A medida que voy poniéndole contenido, él se va actualizando. ¿Sí me hago entender? Entonces, si lo descargaste, lo más probable es que sí esté desactualizado. Pero entonces el link del documento actualizado, de que se va actualizando automáticamente, yo se los compartí ahí en Telegram, en Classroom también, y está en Telegram anclado. Ahí hay un mensaje anclado y es precisamente ese link.
¿Listo? Bueno, vamos a hacer este ejercicio que me habla de la ley de Boyle. Dice así, se tiene un gas a una presión de 0,5 atmósferas. Entonces 0,5 atmósferas sería una presión inicial. Acá la subrayo. En un recipiente de 10 litros. Eso quiere decir que el volumen inicial es 10 litros. ¿Qué le ocurre al volumen? O sea, me está preguntando qué pasa con el volumen final. Si la presión aumenta a una atmósfera, eso quiere decir que la presión final es una atmósfera. De acuerdo a la ley de Boyle que definimos acá, que el volumen final por la presión final es igual al volumen inicial por la presión inicial, yo simplemente acá reemplazo y despejo. ¿Qué voy a despejar primero? Voy a despejar volumen final. Volumen final es igual al volumen inicial por la presión inicial sobre la presión final. Toda esta ecuación que viene de acá, viene y resulta aquí, esta ecuación. Y en esta ecuación simplemente yo me pongo a reemplazar valores. Presión inicial, listo, 0,5 atmósferas. Bien, lo reemplazo acá. Volumen inicial, ¿cuánto? 10 litros. Listo, 10 litros acá reemplazado. Presión final, 1 atmósfera. Listo, acá está 1 atmósfera. Hago la operación en la calculadora y me resulta que el volumen final, que es esta preguntita que nos están haciendo, me va a dar como resultado 5 litros. ¿Entendido el problema? Simplemente fue ahí reemplazos y ya. ¿Sí? Sí, señor, sí, señor. Listo. Entonces, bien, ya sabiendo este tipo de cosas, vamos a pasar a la siguiente ley. Yo por cada ley de los gases que está enunciada les voy a hacer un ejercicio para que ustedes comprendan, y a lo último vamos a hacer de 10 a 12 ejercicios para que ustedes se puedan defender en el momento del parcial. ¿Les parece? Sí, señor. Bien. Sí, señor, perfecto. Siguiente ley, ley de Charles. Y no es de Charles Machete, no señor. Esta ley es de que ustedes vean la relación entre el volumen y la temperatura. Volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si yo lo planteo de una forma algebraica, al igual que en el caso anterior, volumen es igual a K por T, donde K es igual a una constante. Si yo si al gas lo expongo a unas condiciones iniciales y a unas condiciones finales, en cuanto a las iniciales sería volumen inicial igual a K por temperatura inicial. Las condiciones finales sería volumen final es igual a K por temperatura final. ¿Listo? Lo siguiente que debo hacer es despejar la constante. Si yo despejo la constante de cada una de estas dos ecuaciones, K es igual a volumen inicial sobre temperatura inicial. Lo mismo aquí, K es igual a volumen final sobre temperatura final. Si yo igualo las K, entonces me quedaría igual a K, volumen inicial sobre temperatura inicial igual a volumen final sobre temperatura final. Bien, esto yo lo puedo hacer un poco más sencillo
poniéndolo más lineal, no acá con fraccionarios, simplemente pasando esta temperatura final acá al numerador y esta temperatura inicial al numerador. Lo que me resultaría como volumen inicial por temperatura final es igual a volumen final por temperatura inicial. Y listo, esta sería la ecuación para la ley de Charles, que es esta misma. Volumen inicial por temperatura final es igual a volumen final por temperatura inicial. ¿Entendía la demostración de la ecuación para la ley de Charles? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor, profe. Sí, señor. Bien, excelente, chicos. Entonces, ahora voy a hacer un ejercicio al respecto. El ejercicio dice así: para hacer ascender un globo, el aire se calienta y el volumen aumenta. Luego la densidad disminuye. ¿Listo? Si un gas, bueno, acá abajo esto, bajo la pantalla. Listo. Si un gas ocupa un volumen 1 de 8 litros, acá yo lo anoto, volumen 1, 8 litros, a 0 grados centígrados, entonces temperatura 1, 0 grados centígrados, si yo lo paso a Kelvin, es 273 Kelvin. Me preguntan, ¿cuál será el volumen 2? Listo, volumen 2, lo pongo acá, signo de interrogación, que ocupa dicho gas a 293 Kelvin. Eso quiere decir que 293 Kelvin es la temperatura 2 o temperatura final. Ahora yo tomo lo siguiente como referencia y es la ecuación de Charles. Bien, profe, ¿yo qué tengo que hacer ahí? Pues simplemente despejo de esta ecuación el volumen final. Volumen final es igual al volumen inicial por la temperatura final sobre temperatura inicial. ¿Listo? De ahí sale. Es de ahí donde viene este despeje. Volumen final. Entonces, ¿cuál es el volumen inicial? Volumen inicial es 8 litros. Listo. Ya lo reemplacé. Esto ya. Temperatura final. ¿Cuál es la temperatura final? Esta, 293 Kelvin. Listo. Sobre temperatura inicial. Temperatura inicial decíamos que era 273 Kelvin. Acá lo tengo, 273 Kelvin. Hago la operación en la calculadora y el resultado del volumen final es 8.6 litros. ¿Comprendido ese ejercicio? Sí, señor, profe. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Vamos con la siguiente ley. Ley de Gay-Lussac. Y vamos a dejar hasta ahí. Esta es la última ley que les explico y listo. Entonces, ley de Gay-Lussac. Acá explicándosela rápido. La ley de Gay-Lussac me dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Si yo la paso a términos algebraicos, presión es igual a una constante por temperatura. Si expongo esto a unas condiciones iniciales y unas condiciones finales, presión inicial es igual a K por temperatura inicial. Y presión final es igual a K por temperatura final. ¿Listo? Acá, ¿qué hago ahora? Lo que hago es despejar esa constante K, que es presión inicial, sobre temperatura
inicial. Lo mismo acá, la K para las condiciones finales sería presión final sobre temperatura final. Ya igualando esas dos constantes sería presión inicial sobre temperatura inicial igual a presión final sobre temperatura final. Y para dejarlo expresado como más lineal, como lo hemos visto anteriormente, sería presión inicial por temperatura final igual a presión final por temperatura inicial. Y esta sería la fórmula para la ley de Gay-Lussac. Presión inicial por temperatura final igual a presión final por temperatura inicial. Acá abajito está expresado de esa misma manera. Acá, resaltado. Está resaltado acá. ¿Listo? Esta sería la fórmula para la ley de Gay-Lussac. Y por último, tenemos este ejercicio. Este ejercicio dice lo siguiente. Voy a borrar acá todo esto. Y el ejercicio me habla. ¿A qué temperatura se estalla un recipiente de aerosol si el empaque soporta 5 atmósferas, y está a condiciones ambientales? Condiciones ambientales. Bien, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la presión inicial, recordemos cuáles son las condiciones ambientales. Condiciones ambientales es presión igual a 1 atmósfera. Ya se las puse allá arriba, sin embargo acá las recuerdo. Y la temperatura 298 Kelvin. Esas condiciones ambientales hacen referencia a las condiciones iniciales. Por esa misma razón es que acá la presión 1 es 1 atmósfera y la temperatura 1 es 298 Kelvin. Entonces, si se sube a 5 atmósferas, esa sería la presión final. Y a mí lo que me preguntan es la temperatura. La temperatura a la cual vamos a llegar para que se estalle el recipiente de aerosol. Yo tomo esta ecuación de Gay-Lussac, que es presión inicial por temperatura final igual a presión final por temperatura inicial. Listo, tengo esta ecuación. Como tengo esta ecuación, entonces empiezo a reemplazar. Reemplazo sabiendo que esto es lo que yo debo despejar, la temperatura final. Al despejar esto, temperatura final es igual a la presión final por temperatura inicial sobre presión inicial. Esto mismo que acabo de escribir yo acá es esto mismo, este mismo despeje. Y acá comienzo a reemplazar. Presión final, ¿cuál es la presión final? 5 atmósferas. Listo, reemplazado. Esto ya está. Temperatura inicial, ¿cuál es la temperatura inicial? 298 Kelvin. Listo, acá, reemplazado. Y presión inicial, ¿cuál es la presión inicial? La presión 1, 1 atmósfera. Listo. Hago esta operación y me va a dar en Kelvin 1490 Kelvin, que expresado en grados centígrados va a ser 1217 grados centígrados. Listo, chicos, hasta ahí sería todo por el día de hoy. ¿Les ha quedado alguna duda? Profe, una pregunta. ¿Hasta ahí lo ideal era dejarlo en Kelvin? ¿Cómo? Hasta ahí, o sea, lo ideal para la temperatura era dejarlo en Kelvin, ¿sí?
Sí, sí, yo los pongo ahí en centígrados, pues como para que sepan, pero se puede dejar ahí hasta Kelvin. Listo, Gracias. profe, muchas gracias. Bueno, listo, chicos. Entonces, Gracias, profe. que estén muy bien, que tengan muy buen día. Lo ¿Cuándo mismo, tiene el profe, parcial? buen día. Esta tarde. Hoy. Profe. Entonces, mucho éxito. Dios me los bendiga y me les dé mucha sabiduría en el parcial. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, que estén bien. Que pasen un buen día, profe. Feliz día, igualmente.